usted bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un análisis en el cual vamos a necesitar, y creo que nos va a quedar tiempo pendiente, Julio, para analizar estos temas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vaya, si no, muy buenas noches para ti, Sandy, y buenas noches para todos ustedes. Particularmente me estaba enterando el día de hoy que es el día de los odontólogos. Pues felicidades a todos los odontólogos, que nos da terror siempre ir a ellos, pero bueno, son bienvenidos, y para el análisis ustedes son más que bienvenidos. Empecemos con el primero de los temas, Sandy. Así es. Que es algo terrible en cuanto a que... No, terrible no, sino que terrible de entender por el procedimiento largo, cuando uno mira el manual, que es bastante complicado. Hablamos de la vacunación nacional. Se está en la cuenta regresiva para recibir el primer lote de vacunas, pero ¿quiere saber cómo se va a llevar a cabo este plan de vacunación nacional? Bueno, ese es nuestro primer tema. Por favor, veámoslo. Los guatemaltecos sabrán por medio de un mensaje de texto la fecha, lugar y hora donde recibirán la vacuna contra el COVID-19 a arribar en las siguientes semanas al país. El Ministerio de Salud informó que dentro del plan de vacunación se creará un sistema de información y registro de personas para programar la aplicación de la dosis. El sistema tendrá la oportunidad entonces, con base a los datos ingresados, poder tener la programación de vacuna y biológico que se requiera, tanto en cantidad como en el manejo de la cadena de frío que se requiera. En ese sentido, el sistema estará definiendo y estableciendo cuántos equipos de vacunación debemos tener organizados por cada centro de vacunación, y establecerá también las fechas relacionadas al día y el momento de vacunación de las personas. Este proceso nosotros lo vamos a vincular muy similar al proceso del programa de Bono Familia, en el cual el sistema de salud va a enviar un mensaje de texto a cada uno de los beneficiarios de la vacuna, quienes estarán enterando a través de este mecanismo la fecha, el lugar y el horario en el que se debe presentar al centro de vacunación. El Ministerio de Salud emitirá una garantía virtual y física similar a una especie de pasaporte, que permitirá demostrar que ya se ha recibido la vacuna contra el COVID-19. Al final, el sistema, como ustedes pueden notar, va a tener un pasaporte, el cual es un pasaporte digital, que aparte vamos a entregar una constancia impresa. Sin embargo, nuestro pasaporte va a estar basado principalmente en un código QR, el cual se va a poder implementar de manera automatizada luego de la vacunación de cada persona. Este sistema lo que va a permitir es poder que cada persona que requiera imprimir su constancia lo pueda hacer las veces que lo necesite, o con base a los requerimientos o requisitos por cualquier gestión, o en este caso si viaja a algún otro país en donde la condición para el requisito sea para ingresar a otros países la vacunación. Entonces este proceso de constancia le va a permitir a las personas poder tener un pasaporte en el cual va a poder realizar acciones o actividades, o bien transportarse a otros países si eso se requiere. A partir de marzo estará abierto al público el sitio web donde se podrán registrar. Y en el caso de las personas que no tengan acceso a medios digitales y son del grupo prioritario, el Ministerio de Salud contará con áreas de registro nacional. En el caso de población mayor de 60 años, pues tener acceso a un teléfono inteligente o a un café internet para poder hacer el proceso de registro. De no tenerlo, pues lógicamente tendríamos un proceso de registro a nivel nacional a través de los consejos comunitarios de desarrollo y los consejos municipales de desarrollo, en las cuales esperamos poder poner mesas para hacer los registros de la población que no tenga acceso a algún componente de internet. En la primera fase serán vacunados los trabajadores de salud en primera línea de combate, en la segunda personas mayores de 70 años y 50 con enfermedades crónicas, en tercera fase policías, trabajadores municipales, maestros, entre otros, y por último población general mayores de 18 a 49 años. Y estos son los detalles también que se tienen entonces respecto al plan de vacunación nacional. Pero cuando el primer lote de vacunas llegue al territorio nacional, se va a trasladar a un punto en el cual se hará la distribución a los diferentes centros que se tendrán, donde se iniciará con el plan de vacunación. El Ministerio de Salud dio a conocer más detalles sobre este plan. A través de su ingreso al Centro Nacional de Biológicos, de este se distribuye a las áreas de salud, y de las áreas de salud hacia los hospitales y a los distritos de salud. De acá se distribuye a su vez
hacia los puestos, centros y centros de vacunación, así como a los servicios del Seguro Social o hacia los otros lugares hacia donde nosotros vayamos a distribuir la vacuna en el momento de que ya se tengan establecidos los puestos de vacunación. Se establece en 2 niveles, a nivel central, que es a nivel del Centro Nacional de Biológicos, en donde tenemos una reciente ampliación del cuarto de refrigeración, con lo cual llegamos a una capacidad bastante elevada para poder almacenar vacunas, como ustedes lo pueden observar en esta diapositiva. Y a nivel de las áreas de salud también contamos con algunos otros cuartos fríos con una capacidad un poco menor, pero con todos los requerimientos necesarios para poder mantener el nivel de temperatura adecuado para cualquiera de las vacunas que en este momento se están fabricando. La distribución de las áreas en centros de vacunación. Este es un punto muy especial. Como ustedes pudieron observar, y lo que les presentó el doctor Coma, es para la primera fase del inicio del plan de vacunación, en donde nos estamos centrando en lo que es personal de salud. Este va a ser vacunado en hospitales y en los servicios de salud del ministerio. Las siguientes fases, estas representan un poco de un grado de dificultad, por lo que hemos trabajado fuertemente en lo que es la logística para poder implementar puestos de vacunación grandes, en los cuales podamos, por medio ya de las citas que mencionaba el doctor Vicente, poder programar cierta cantidad de personas que puedan llegar a unos lugares en los cuales se puedan mantener todas las recomendaciones de prevención de contagio de COVID. En la teoría y en el plan, porque ya está diseñado y tuvimos acceso a él para poder hacer esta investigación que hoy le estamos hablando, pues Andy, parece ser que ya tienen todo al menos tomado en consideración. La pregunta es cómo va a funcionar en la práctica, y ahí es donde esperamos que todo vaya a salir a pie de puntilla, es decir, desde el hecho de quiénes son las personas prioritarias. Recordemos que somos parte de este mecanismo COVAX, y una vez que eso se tenga identificado a través de ese código QR, ¿verdad?, que pueda de verdad establecerse las personas que van en la primera línea. Ya sabemos que en primera línea van aquellos trabajadores que están en el tema de la salud, enfermeros, médicos, que van en primera línea también otro tipo de servidores públicos como policías, algunas otras situaciones, y el hecho de que se pueda de alguna forma también orientar a las personas mayores de 60 y de 70 años, porque algunos de ellos, si no disponen de un dispositivo móvil, que es donde va a llegar el día, la hora y el lugar de la cita, entonces pueden hacer la inscripción a través de cualquier otro medio digital, pero van a necesitar el apoyo. Posteriormente a esa vacunación ya se les va a entregar esa especie de pasaporte, como le llaman ellos, que va a ser ese código QR, y recordemos que no es solo una dosis, sino que es una segunda dosis. Pero todo esto que se dice fácil conlleva la logística, no solo de la compra, de tener el dinero, de poder adquirirlas, de poder traer las vacunas, de poder distribuirlas, de poder tener esa cadena del frío que se dio, y de sobre todo tener bien estructurado este plan para que pueda llegar de manera efectiva, eficiente y eficaz a las personas, y que pues de alguna manera la vacunación empiece. Totalmente, Julio. Hay mucha expectativa respecto al plan de vacunación nacional. Sabíamos también que pues muchos estábamos atentos a cómo se iba a desarrollar, porque pues es necesario que nos podamos informar, y en esto recalco que estén pendientes siempre de la información que sea oficial, porque este tema también podría pues prestarse a malas informaciones, y creo que en este punto ya tenemos que comprender entonces cómo nosotros conocer si es cierta o no la información. Busquen las fuentes oficiales en cuanto a si le va a tocar, en qué fase puede entrar usted también, para que de esta manera entonces no sea engañado también, porque sabemos que en el tema de la vacunación hay unos que ya quieren pues iniciar con el proceso, hay otros que todavía tienen desconfianza. Y recuerde que solo el Ministerio de Salud va a ser el encargado de esta jornada de vacunación nacional. Si a usted le dice, mire, yo se la vendo, por tanto, es mentira. Solo el Ministerio de Salud lo va a tener. Son datos que usted de verdad debe recordar, debe estar atentos también, para evitar también caer en algún tipo de
de engaño que se podría prestar también, Julio, te diría. Definitivamente. Y ese es parte del control que también las autoridades deberán de tener. Vamos, antes de seguir con el análisis, a ver unos datos para tratar de ver de manera más clara cómo es este proceso complejo, pero que hay que empezar a entenderlo. Y es que aquí es donde podemos empezar a ver esta situación. El Ministerio de Salud va a unificar un registro de información para tener una gran base de datos de personas que van a ser vacunadas. Se planea poder coordinar información entre lo que es el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, por supuesto, las empresas privadas. Esto para asegurar la identificación de cada persona en su grupo priorizado. Existirán dos formas de registro, escuche usted esto, por favor, en el listado nacional de vacunación. La primera de ellas se llama la inscripción institucional, por medio de instituciones o entidades públicas y privadas del sistema de salud. Y la segunda es la afiliación individual o personal, para poder identificar e integrar a los mayores de 18 años que no forman parte de las instituciones o entidades en grupos priorizados. En el caso de aquellas personas con acceso restringido a medios electrónicos, se deberá coordinar con autoridades locales para su inclusión, y esta parte es la que yo veo con mayor dificultad, sobre todo en el interior de la República, porque recuérdate, Sandy, que allí no solo la información a veces no fluye como debe de fluir, se da una especie de teléfono descompuesto y desinformación, sino que no todos tienen acceso o a un dispositivo móvil, a pesar de que hay más de 22 millones de teléfonos en Guatemala, más teléfonos que habitantes, y no todos tienen acceso también al tema de las redes sociales. Y otra de las cosas importantes, y hay que decirlo, Sandy, Guatemala es un país que suele, de manera muy general, no solo no leer, sino que a veces no interesarse tanto por el tema de las noticias, por el tema de la actualidad nacional. Por eso los televidentes muy selectos de A la Medida, es muy bueno que nos acompañen noche tras noche, porque acá ellos lo que están haciendo es analizando con nosotros la coyuntura, los temas del día que son importantes para que después todos podamos conocer un poquito más. Así es, Julio. En este punto que trata sobre el poco acceso que se tiene a el Internet o a toda esta tecnología, especialmente en varias comunidades del interior de la República, es cierto, hay mucha necesidad, mucha precariedad, pero también lo que es cierto es de que hay personas que sí tienen el acceso, es decir, aunque son muy reducidas probablemente, pero sí lo tienen, ¿verdad? Sí lo tienen, y aparte de ello, las autoridades locales, aquí es donde tienen que entrar, funcionar y buscar la manera también de ayudar a sus poblaciones, ¿no? Buscando, bueno, si no tienen el acceso, algún tipo de apoyo que se les pueda dar para esta etapa, que creo que es vital y que todos al final se tienen que marcar una solidaridad con las personas que no tienen la facilidad para poder tener acceso, ¿no?, al Internet, a estos mensajes de texto, exactamente. Entonces, aquí es donde esperamos que ahora ya el Ejecutivo dio a conocer el plan de vacunación nacional, cómo va a estar orientado. Si tienen dudas los alcaldes, los gobernadores, que y también todos tienen, lo vamos a tener, claro, tenlo por seguro. Que busquen también la forma de ir aclarando sus dudas para que también a nivel municipal, Julio, se pueda empezar con un plan de coordinación y de apoyo también al Ministerio de Salud para que ellos puedan tener ese acompañamiento. Quizá uno esperaría entonces, fuera del tema del trabajo de las autoridades locales, que yo estoy de acuerdo, que a nivel central, me refiero ya del propio Ministerio de Salud, puede haber toda una campaña, ¿no?, de concientización de cómo va a ser esto de una manera más simple, a través de los medios televisivos y de los medios radiales, que sobre todo en el interior de la República, esos son muy importantes. Aquí me cabe una pregunta, y yo creo que es válido hacerlo, ¿no?, porque, y esto no aplica solo para Guatemala, sino que va para el mundo también. Al inicio, con el tema de la vacuna, había muchísima duda, muchas personas con aquella situación, ¿me la pongo, no la pongo, qué hago? ¿Crees tú que esa situación esté presente todavía en Guatemala? Que exista la duda de, ¿la pongo, no la pongo, qué hago? Definitivamente que sí. Totalmente. Eso va a ser otra cuestión para analizar. Fíjate, a mí muchas personas me han preguntado, ¿te vas a vacunar, no te vas a vacunar? Y muchas personas también me han dicho que no lo quieren hacer porque han escuchado que han tenido algunas consecuencias, que hay gente que ha fallecido y situaciones así. Pero vemos y evaluamos entonces las experiencias a nivel general que han tenido distintos países
y vemos que el resultado pues ha sido bastante bueno, la verdad. Entonces hay que dejarnos un poco sobre ideas o informaciones no confirmadas que podamos encontrar en la red. En redes sociales vamos a encontrar cualquier cantidad de información, no toda es certera, no toda es oficial, y creo que busquemos, si queremos entonces, porque es muy bueno informarse antes de poderse pues poner esta vacuna, informarse, ¿no? Pero de fuentes que sean de verdad confiables para tomar una decisión, porque si bien la vacuna, pues recordemos, no es obligación que se la coloque. Es gratuita. Es gratuita y no es obligatoria. ¿No? Sí, eso es algo que hay que definir, algo que hay que decir muy bien. Y vamos, si me permites, para seguir tratando de entender cómo van a ser estos mecanismos que están en este plan de vacunación en contra del COVID-19, a ver más datos para que podamos continuar con el análisis. Vea usted, por favor, esto que le aparece en pantalla. La plataforma informática que va a ser implementada permitirá, Sandy, identificar a las personas que se vacunarán y las personas que ya están vacunadas. Además, se registrará la siguiente información: el número de documento personal de identificación, la edad exacta, el género, el grupo de riesgo, si es persona priorizada, si es personal que aplica la vacuna por el tema del mecanismo COVAX, lugar de residencia del vacunado, el lugar de vacunación, la fecha en que se le va a asignar para que vaya a la vacunación, la programación de la segunda dosis, si aplica, y prácticamente hay que decirlo que sí aplica, de eso se trata, y finalmente el tipo de vacuna que va a ser administrada, el lote, la dosis y cuál es el proveedor. Quiere decir que es toda una base de datos con una serie precisamente de componentes que la hacen compleja, la hacen complicada. Claro. Si contamos y tomamos en consideración que aproximadamente estamos hablando de 18 millones de guatemaltecos que en un periodo que no sé cuánto será, un año, año y medio, no sé cuánto, tendrán que pasar por este tema de la vacunación. Pues al menos si no se presentan, por lo menos sí con que se les programe, se les agende y tengan su cita para poder hacerlo. Y aparte es un control también porque sabemos entonces, y ya lo decía desde hace varios tiempo, Julio, el COVID-19 vino para quedarse y así es. Es decir, en esta no es solamente nos vamos a vacunar cuando nos toque en este momento y se acabó. No, va a ser un control al final, Julio, porque al igual que otras vacunas que se tienen contra otras enfermedades, vamos a tener que seguir con este control y con esta inmunidad para evitar que nos dé el COVID-19. Entonces, por eso también es necesario tener este control, este registro, y por el tema del orden también del plan de vacunación nacional que se puede establecer. Ya se han dado las bases, entonces esperemos el primer lote para ver qué es lo que sucede y también esperar nuestro turno, ¿no? Me parece bien. Ahí está, el plan de vacunación nacional propuesto por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos viene otro tema, ¿no? Hablaremos de la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Qué ha pasado? Le tenemos la última información y el análisis después del corte. Así que por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. La Corte de Constitucionalidad declaró inviable las reformas presentadas para modificar la Ley de Reconciliación Nacional. Entre los cambios, se pretendía que dicha ley otorgara amnistía a personas que son declaradas culpables o bien señaladas de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la época del conflicto armado interno en Guatemala. Por lo que el tribunal consideró que otorgar el perdón a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra sería inconstitucional. En julio del 2019, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso el procedimiento de formación, sanción y promulgación de la iniciativa 5377, que buscaba hacer reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
El tema se puede volver polémico hasta cierto punto, Sandy, con lo siguiente. Si hablamos de delitos de lesa humanidad, no me queda ninguna duda que esos no pueden amnistiarse de ninguna forma y que al contrario deben ser perseguidos, castigados y sancionados. Pero eso debe aplicar para ambas partes que estuvieron involucradas en el conflicto armado interno, porque acá lo que pasaba en esta situación fue que se buscó que esa amnistía fuera para personal del Ejército de Guatemala, porque al final de cuentas, digamos, la gente que conformó la guerrilla guatemalteca dentro de la negociación de los tratados de paz logró una amnistía total prácticamente. Y entonces aquí tenemos que hablar algo bien claro, es decir, fue de ambas partes donde se cometieron abusos, fue de ambas partes donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y de ambas partes se cometieron esos delitos que pueden catalogarse como de lesa humanidad. Entonces, si esto ya queda pues sin vigencia por esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, debe aplicar también para ambas partes. Y ese es un punto, Julio, que se ha dicho por años, que quedó pendiente y que no se consideró dentro de los acuerdos de paz, que no sabemos al final entonces por qué no se incluyó esta parte de tener el mismo perdón para ambas partes y se privilegió entonces a uno, y ahora vemos cómo esos rezagos continúan. A pesar de tener estos acuerdos de paz, siguen puntos o heridas que quedaron abiertas. Es correcto. A ver, solo por mencionar una situación, uno de los 5 delitos de lesa humanidad, por ejemplo, es la tortura. Y entonces se achaca mucho de esto al Ejército de Guatemala. Pero cuando uno ve la historia, lee los libros, ve las imágenes, las fotografías y algunas de las situaciones que pasaron en los actos de guerra de ese conflicto armado de 36 años, también puedes observar que la guerrilla también torturó a los prisioneros de guerra. Hay situaciones donde les marcaban, por ejemplo, las siglas del grupo guerrillero que los tenía con cuchillo en la espalda y hacían un montón de situaciones más. Entonces, yo creo que esto está bien, pero que de alguna manera, repito, entonces si va a haber una persecución penal para todavía personas que puedan haber cometido en su momento estos delitos catalogados como de lesa humanidad, no importa si sean del bando del ejército o del bando de las 4 facciones de la guerrilla que conformaron la URNG, pues sean presentados ante los tribunales de justicia por los delitos de lesa humanidad. El gran problema aquí, y esa es la otra parte que normalmente no se dice, no se analiza, es que esto está prácticamente aplicando solamente para una parte, lo repetimos, para el ejército. Está bien, si es así, que se castigue, pero, repito, por cuestión de equidad, por cuestión de justicia, también debería de perseguirse en el otro lado, en ambos, en quien sea, aún haya sido un civil, pues esto de todas maneras tiene que castigarse. Y mientras tanto no existe eso, una reconciliación nacional. Eso es lo malo. Porque se habla entonces de la forma de buscar esta reconciliación, pero vemos que mientras existen temas pendientes, temas que al final se le van dando largas, que no se busca algún tipo de solución, pues bueno, podrían incluso ir generando ciertas complicaciones también y rezagos que van quedando a lo largo de la historia. Es que precisamente los rezagos del conflicto armado interno todavía ahí están, solo que bajo esa forma que lo hemos analizado también aquí en A la Medida. Hoy es una guerra de 4ª generación, no es un campo de batalla con balas, es un campo de batalla con redes sociales, es un campo de batalla utilizando las altas cortes de este país, es un campo de batalla ideológico y un campo de batalla de polarización. Si estás de este lado eres bueno, si estás del otro lado eres malo, y no necesariamente las cuestiones son así. Y en medio de ese conflicto asimétrico de 4ª generación estamos los guatemaltecos, por eso tenemos que ser bien maduros e informarnos sobre esta situación para no caer tan fácilmente en las garras de esta situación que la polarización, la desinformación y todo esto lo que hace es dividir nuevamente a la población guatemalteca, cuando lo que necesitamos es integrarla en una sola, y que cuando le preguntemos a alguien, ¿tú qué eres?, no nos diga, yo soy quiché, yo soy cachiquel, yo soy indígena, yo soy garífuna, sino que diga, yo soy guatemalteco. Esa sería la verdadera integración en Guatemala. Vamos con unos datos, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces vamos, por favor, vamos a mostrarle bastantes datos en este momento. La iniciativa de ley número 5377 buscaba una amnistía para quienes hubieran cometido delitos contra la humanidad durante el periodo del conflicto armado interno. Esa amnistía se pretendía extender a delitos que no fueron incluidos en el texto original de los acuerdos de paz, como el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. Recordemos que los delitos de lesa humanidad, que son delitos en contra de los derechos humanos, son de los delitos más graves que existen y que jamás prescriben.
Además, contemplaba la posibilidad de que las personas privadas de libertad por esos delitos obtuvieran la amnistía general y recobraran su libertad en 24 horas. Todo esto que acabamos de decir ya no va a ser posible. Y si me permites, vamos a presentar todavía otros datos para seguir analizando esta situación que es tan importante. Y en estos otros datos está lo que usted tiene en pantalla. Cuando se negociaron los acuerdos de paz, no se aclaró ni se contempló de una forma clara y de una manera precisa si habría una persecución penal de quien cometió delitos de lesa humanidad. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su preámbulo, dice que uno de los espíritus de la Constitución es hacer valer la plena vigencia de los derechos humanos. Y además el artículo 3 de la Constitución privilegia por sobre todas las cosas el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad de las personas. Así que al final de cuentas, fíjate Sandy cómo es esto, la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad pues parece más coherente que la ley que se había emitido en algún determinado momento. Lo único que hay que buscar es la igualdad, es decir, a quien haya sido, sea militar, sea guerrillero o haya sido lo que haya sido, castigarlo por igual, porque lesa humanidad es lo peor que puede existir como delito. Julio, ¿hay instituciones como la Comisión Nacional del Diálogo? ¿Podría entrar aquí para poder negociar y para poder tratar situaciones como estas, buscando al final una solución en definitiva? Porque solo se le está dando largas, insisto. Creo que podría ser un mecanismo, pero me parece lamentablemente en el contexto histórico y jurídico actual de Guatemala que esto ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque inicialmente esto la Corte de Constitucionalidad en el 2019 lo había resuelto a través de un amparo definitivo, hoy ya es de un amparo provisional, hoy ya es una resolución definitiva y como ya no hay una forma de apelar, quiere decir que esto que estaba contenido en la Ley de Reconciliación Nacional simple y sencillamente se viene abajo y lo que aplica es esto que ha quedado vigente en el tema de la Corte de Constitucionalidad. Todos aquellos que hayan cometido los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, genocidio y algunos otros, pues se les tendrá que aplicar todo el peso de la ley. ¿Todos? Esa debería ser la teoría. Lo único malo es que está enmarcado ideológicamente más que todo para los militares y ahí es donde se desvirtúa. Así entonces las resoluciones no se pudo pues concretar esta iniciativa, este proyecto de ley que se tenía y mientras tanto entonces sigue el tema y la búsqueda del grupo al final de los militares de poder obtener esta amnistía. Vemos entonces la resolución de la Corte de Constitucionalidad en definitiva para dejar sin vigencia la Ley de Reconciliación Nacional. Hacemos una pausa, Julio, pero regresando hablaremos de una situación que está afectando de gran manera nuestro medio ambiente. Wow, claro que sí. Hablemos del medio ambiente entonces cuando regresemos. Usted por favor no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. El incendio del basurero ha generado contaminantes en el aire como monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, entre otras sustancias tóxicas que se producen dependiendo del material quemado, según lo expresado por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos contaminantes pueden provocar efectos negativos en los ojos, nariz y garganta, además de ayudar a la alta vulnerabilidad de padecer infecciones tipo bronquitis, neumonías y agravar condiciones de alergias y afecciones pulmonares. También facilitan el contagio de COVID-19 y o agravan la condición de pacientes, según precisa la Casa de Estudios Superior. Ante ello, el Ministerio de Ambiente destaca que desde hace varios años han dado seguimiento al vertedero del kilómetro 22 al Pacífico. Sandy, televidentes, esto que pasó en el vertedero del kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico no es nuevo. Y perdón, discúlpenme, pero aquí es donde uno vuelve a recalcar. ¿Y las políticas ambientales dónde están? Y la ejecución de esa política, si es que existe en papel, ¿dónde está en la práctica? ¿Dónde está aquí el papel también protagónico que tiene que tener la institución rectora? Me refiero al Ministerio de Ambiente, Ambiente y Recursos Naturales, porque entonces, ¿en qué estamos? Esto además es una situación que también, y ojo aquí, Sandy, es para los poderes locales. ¿Por qué? Porque alrededor de 20 o 30 municipalidades
llegan a tirar allí, a verter los desechos sólidos y no existen los controles. Ese vertedero ya llegó a su límite, ya llegó a su tope. Entonces, ¿quién es el que me tiene que decir, por favor, aquí esto ya no se utiliza? Entonces, en el medio ambiente, ¿en dónde estamos en Guatemala? Esto evidencia una falta de control, sin duda Totalmente, alguna, Julio. totalmente. Y vemos entonces también, porque mira, hay que prestarle atención a este tema. Número uno, ya los daños que se están generando en el ambiente ya son grandes, ya se tiene un impacto y diversos expertos ambientalistas han indicado esta situación, pero sobre todo también hay que ponernos a pensar en algo. Aquí habían muchas comunidades que llegaban a dejar los desechos y ahora, ¿dónde se va a hacer? Porque algunos ya han manifestado de qué va a pasar ahora, cuál va a ser el punto y ojo, aquí hay que tener cuidado también. Ahí está lo que te decía precisamente, es decir, por décadas ha existido este ministerio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El problema ya no es nuevo, porque no es solo de este vertedero del kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico. Esto pasa a lo largo y ancho del país. Aquí mismo, en la ciudad de Guatemala, cuando tú vas exactamente en la zona 3, en cualquiera de las rutas hacia el occidente, hacia el oriente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la coordinación? ¿Cuál es el control? ¿Cómo está de alguna manera siendo rector, por ejemplo, para que las municipalidades empiecen a tener también un papel protagónico de control? ¿Por qué no hay un convenio? ¿Por qué no hay una cooperación exacta entre el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, y la ANAM, las municipalidades? ¿Qué vamos a hacer con los desechos sólidos? ¿Dónde los vamos a tirar? ¿Qué vamos a hacer con este vertedero? Porque al final de cuentas, este incendio que empezó el pasado fin de semana no solo no se ha apagado, sino que todavía por debajo esto continúa. Esto va a tardar muchísimo tiempo. Mientras tanto, las personas que viven a su alrededor, e inclusive nosotros que estamos aquí en la ciudad capital, podíamos ver, por ejemplo, el día domingo cómo había una gran bruma y decíamos, bueno, ¿qué es esto? ¿Neblina? No, es la contaminación, es el monóxido de carbono, es el gas metano y son todos estos gases que al final de cuentas hacen un daño terrible a tu salud. Ahora te imaginas, Sandy, el daño que se puede estar haciendo a las personas ahí oriundas de Amatitlán, de Villanueva, de los lugares más cercanos. Y parece ser que a nadie le interesa esta cuestión para tomar una medida ya fuerte. Totalmente, Julio, y es preocupante que tengamos que llegar a puntos como estos para que finalmente la atención se pueda concentrar en buscar una solución. Así es. Nuevamente estamos no previniendo situaciones de riesgo, Julio, sino ya actuando sobre la marcha y creo que es una cultura que al final se debería de ir evitando y luchando por apuntarle a la prevención. Siempre reactivos, nunca preventivos. Alguien no está haciendo su parte. Vamos con los datos, por favor, para que usted los pueda ver allí en pantalla. Y es que, fíjese usted que esto es una cosa terrible. El vertedero de basura del kilómetro 22 a cargo de AMSA se ha convertido en los últimos años en un problema medioambiental con las crisis surgidas como el reciente incendio que demuestra la gran gravedad. Este no es tema exclusivo de la Municipalidad de Amatitlán, le pertenece a una mancomunidad de municipalidades que rodean el lago que también tendría que estar más activa en este tema ambiental. Sin embargo, tampoco se observa una política medioambiental, aquí volvemos a la parte institucional del Ministerio de Ambiente, efectiva y que sea aplicada en los 340 municipios de Guatemala para el manejo de los desechos sólidos, Sandy. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe, y esto es imperativo, debe jugar el papel protagónico que le corresponde para dictar las directrices a seguir en coordinación con la ANAM. ¿Y por qué digo que debe? Porque Guatemala, al final de cuentas, Andy, termina siendo, ya lo hemos analizado, uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y estos gases tóxicos que se liberan al medio ambiente y a nuestra atmósfera, por supuesto que siguen creando una situación de detrimento de de todo lo que tiene que ver con el clima, la biodiversidad, el tema de la salud de las personas. Y entonces se vuelve un gran problema, una grave crisis. Totalmente, pero vamos a ir ampliando entonces los datos, Julio, sobre esta situación, un análisis que nos debe a nosotros también poner mucho que pensar, pero sobre todo a las autoridades de
cuál es el tratamiento que deben realizar y cuál es entonces el trabajo que tienen que hacer inmediatamente. Claro que sí, Sandy. Importante es entonces que se involucre en este esfuerzo nacional a los 340 gobiernos municipales, ya tú lo habías mencionado, a efecto de tener el manejo de los desechos sólidos y la preservación ambiental que corresponde. Ya no puede seguir pasando que nuestros mares, que nuestros ríos, nuestros lagos cada día estén más sucios, cada día más contaminados y que, por ejemplo, solo por mencionar otro problema ambiental, ¿te recuerdas el tema del río Motagua que sigue cargándose día con día de toneladas de basura que van hacia nuestros vecinos hondureños? Aunque se han lanzado, hay que decirlo, campañas de concientización para evitar estos temas con la basura en las calles, debe hacerse más, debe regularse, debe de controlarse y debe de darse una política. Está bien, pero debe tenerse un control, deben de tenerse las multas, deben de tenerse las sanciones correspondientes. Recordemos una cosa, y esto va nuevamente para las autoridades de medio ambiente. Los juzgados penales dicen juzgado de primera instancia penal y de primera instancia penal, narcoactividad y de delitos contra el ambiente. ¿Y qué pasa entonces con nuestro medio ambiente? ¿Por qué no lo protegemos? Mira, Julio, yo estoy de acuerdo contigo con que el ente regulador, el Ministerio de Ambiente, debe de verdad aumentar sus esfuerzos y poder prestar mucha atención y sobre todo desarrollar un plan en acompañamiento también a las municipalidades, porque gran responsabilidad hay por parte del Ministerio de Ambiente, sí, pero también tienen una responsabilidad alta las municipalidades. Es que los alcaldes al final, temas como estos también les compete. Claro. Y aquí el Ministerio de Ambiente lo que tiene que hacer es regir y exigir también que puedan hacer su parte. Y si no, sancionar a las autoridades municipales, porque lo puede hacer. ¿Por qué? Porque entonces también las municipalidades se limpian las manos, dicen esto ya no es mi problema y ven cómo están proliferando en todas partes un montón de vertederos y de basureros clandestinos que lo único que hacen es contribuir a esta contaminación. Terrible situación y hoy nos lo expone precisamente esta crisis del vertedero de AMSA, ubicado en el kilómetro 22.5 de la ruta al Pacífico. Vemos entonces que ya el Ministerio de Ambiente indicó que estaban coordinando el cierre técnico de este vertedero. La pregunta es, ¿cuál será la alternativa también que se dará? ¿Cuándo y después qué hacemos? Exactamente, entonces vamos a dar seguimiento a este tema. De momento nosotros haremos una pausa. Me parece bien, por favor, y usted ya sabe, no cambie, porque a esta hora en TN23 nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía de A la Medida. El Consejo Superior Universitario inició la fase de revisión de cada uno de los expedientes de aquellos abogados postulantes para convertirse eventualmente en el magistrado titular y magistrado suplente que sea representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad. Vea la información. Murphy Pais, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dio a conocer cómo se desarrolla el proceso que realiza el Consejo Superior Universitario para la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, luego de finalizado el tiempo para la recepción de expedientes. Este martes inició el proceso de revisión de los 19 postulantes. Integrado mesas de trabajo y hemos distribuido expedientes. Y se ha estado trabajando en estos minutos sobre el cumplimiento a la convocatoria, a los requisitos de ley, a los elementos esenciales y a los criterios documentales, ¿verdad? A todas las acreditaciones respectivas. Y cada uno de los consejeros en su representación, ya sea decano, docente, profesional o estudiante, están siendo parte pues, del proceso. Lo que sí hicimos fue un sorteo de expedientes a efecto de poder avanzar y también cada uno de los grupos de trabajo dar su informe respectivo cuando ya corresponda, ¿verdad? En todo el pleno, con todo el Consejo Superior, para compartir el análisis, la evaluación y verificación que se está haciendo ahorita de cada uno de los expedientes. El rector también comentó que el proceso incluye un periodo de tiempo para la recepción de tachas en contra de los postulantes. Entraríamos con la publicación, como bien tú dices, después de esta depuración, a dejar el espacio a toda la sociedad civil, la sociedad en general organizada, a todos los sectores activos y vivos para que trasladen sus opiniones en relación a señalamientos, inconvenientes, tachas
cualquier situación que considere la sociedad para que sea en su momento notificado el postulante y que descargue, desvanezca y aclare, ¿verdad?, cualquier tipo de señalamiento. El proceso de votación por parte de los miembros del Consejo Superior Universitario para la elección del 26 de febrero aún se evalúa. Básicamente todavía tenemos varias sesiones. Hoy era uno de los puntos que se quería tratar sobre el tema de la votación, básicamente. Tenemos por parte de mi representación y como miembro del CSU la propuesta que sea pública, viva voz. Ya las dos anteriores han sido de esa manera y hemos podido indagar y documentar que se hicieron consultas en su momento en aquellos procesos anteriores y hubo alguna opinión que tenemos el conocimiento de la CC de que no objetó en ningún momento el proceso, que se consideró que era mucho más transparente y que no reñía, ¿verdad?, con la capacidad y toma de decisiones del CSU. La elección por parte del Consejo Superior Universitario está programada para el viernes 26 de febrero. Y en otra información conozcamos noticias económicas porque a pesar de la pandemia por el COVID-19, las exportaciones tuvieron un incremento del 50% en algunos productos. La viceministra de Economía participó en la mesa técnica de exportación del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, el cual tiene como objetivo incrementar y promover los productos guatemaltecos a nivel mundial. La funcionaria indicó que pese a los efectos de la pandemia, al mes de noviembre de 2020, las exportaciones reportaron un incremento en determinados productos. Pero en general exportamos más. Y el principal producto sigue siendo vestuario, que al inicio estaba un poco golpeado con la pandemia, pero rápidamente las empresas se pusieron a producir productos que se requerían durante la pandemia. Y al final exportamos más volumen, un poco menos en valor, porque obviamente, digamos, si uno hace mascarillas o productos por la pandemia, tienen menos valor que una prenda de ropa. Pero en general aumentamos, hay algunos mercados en los que el aumento fue de más del 50%. Entonces yo diría que fue un desempeño satisfactorio para todos. Comparado con noviembre del 2019, eran en el 2019 10.149 millones y en el 2020 10.241 dólares. Todos esos permisos que se requieren para importar o exportar se puedan obtener electrónicamente. El vicepresidente Guillermo Castillo indicó la importancia que tienen las exportaciones en el tema de reactivación económica para 2021. Nos reunimos con la señora viceministra que coordina la mesa de exportaciones porque tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para promover de mejor forma nuestros productos en el exterior, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, apoyar la internalización de más pymes a nivel regional también, darle un valor distinto a nuestros productos para que pues, haya un mejor mercado. El año pasado hubo muy pocas ferias internacionales, pero hablábamos con la señora viceministra la importancia de poder participar este año en las que se pueda hacer misiones comerciales. En fin, las pymes, las exportaciones y el turismo son de los pilares fundamentales que para nosotros representa la reactivación económica. Las exportaciones en Guatemala forman parte de la mesa de trabajo 1 del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, el cual preside el vicepresidente del país, Guillermo Castillo. Vamos a otra información. Al menos 12 policías de Tamaulipas fueron ligados hoy a proceso. Esto por su presunta participación en la masacre de migrantes el pasado 22 de enero. Vea, por favor, la información. Luego que el fiscal general de Tamaulipas, México, confirmara la participación de al menos 12 agentes federales de ese estado y otros funcionarios, estos fueron dados de baja en la institución policial y capturados. Un juez de control del estado de Tamaulipas ligó a proceso penal a la docena de uniformados por su presunta participación en la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes, en el poblado de Santa Anita el pasado 22 de enero. De acuerdo a investigaciones y pruebas técnicas realizadas, la Fiscalía reportó que la escena del crimen fue alterada, ya que no coinciden los casquillos y municiones con los impactos que presentaba el vehículo tipo pick-up.
Los policías enfrentan los cargos de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes dados ante una autoridad. La autoridad judicial estableció 6 meses para la investigación complementaria y prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. Ha sido un gusto informarles y acompañarles en el análisis. Que descanse. Chao, hasta mañana. Gracias.